mascotas, perros, le gustan las mascotas. ¿Qué opina respecto a este debate a raíz del proyecto que le vamos a describir ahora, que ha presentado la diputada Colorada Reich respecto a prohibirlos, ¿no? Porque un poco el objetivo final sería prohibirlos, hacerles castración, pero un poco más que si los tenés, no los podés sacar de un espacio, ¿no? Así es, a estos PPP, perros potencialmente peligrosos, así les llaman. Y esta iniciativa no es nueva, tiene algunos cambios, algunas modificaciones, pero surge a través de la iniciativa en 2015 por parte del ex senador Pedro Bordaberry, también colorado, que de alguna manera ahora toma el guante la diputada Nivia Reis, que presenta este proyecto y pone la situación sobre la mesa, ¿no? Lo plantea como problemática. Este proyecto literalmente prohíbe la cría, reproducción, comercialización, transferencia, adopción e importación de canes que pertenezcan a 15 razas consideradas potencialmente peligrosas, ¿no? Y lo importante es saber cuáles son estas razas potencialmente peligrosas y después vamos a preguntar por qué es que se las califica como potencialmente peligrosas. Lau, teníamos unas placas para poder graficar de qué perros estamos hablando. Sí, exactamente. Vamos a ir con la primera. Akita, Amstaff y Rottweiler. Estas son las primeras 3 de estas 15 que se describen en el proyecto. Sí, después tenemos al Pitbull, al Mastín napolitano y Tosa japonés. Son otras 3 razas que están incluidas en este proyecto. Pasamos ahí entonces al Dogo argentino, Bull Mastiff y American Staffordshire Terrier, que es el que se dice el Amstaff también. Seguimos después con el Staffordshire Bull Terrier, el perro de presa mallorquín y el presa canario. Yo leo la verdad que algunas estas razas y hay algunos son muy pocos, ¿no? Hay unas que ni existen acá. Exacto. Claro, sí, o sea, está calificada, se da a nivel mundial esto, Después ¿no? tenés allí, a ver en otra placa, tenemos El dogo de Burdeos. el dogo de Burdeos, que es divino. Santo. El Bull Terrier y el Fila. Bueno, recién estábamos preguntando entre nosotros a ver si alguna vez habíamos recibido alguna mordida de algún Sí, de un perro. todo. A mí me mordió un caniche, debo decirlo. A mí me mordió un Fila, pero zafé bien. No, Sí, pero fue por sí, culpa mía. Después no. les cuento si hay tiempo. Yo realmente conozco historias realmente terribles, ni justamente por ninguna de estas razas, ¿no? En este caso fue por un pastor alemán, con secuelas muy graves para una niña con un triste final después, pero que tuvo que ver, me parece a mí, mucho con lo que es el manejo o el lugar que nosotros al animal le damos dentro del hogar y la llegada después, por ejemplo, de un niño, ¿no? Y el instinto y justamente esa reacción capaz que de celos que también puede tener Y la funcionalidad, Dani, o sea, hoy con la inseguridad que se da, el perro, los perros estos malos que pueden ser agresivos, son una solución fantástica para cuidar la casa. Claro. Entonces se convierten en bichos que son complicados. Vamos a completar lo que dice el proyecto. Sí, vamos a adentrarnos bien en qué es lo que presenta la diputada Nivia Reich, qué es lo que propone a través de este proyecto. Bueno, en el texto específicamente se establece que los propietarios actuales de perros de estas razas mencionadas deberán esterilizarlos obligatoriamente. Tenemos unas placas así para graficar qué es lo que se propone. Además, los van a tener que mantener en régimen de reclusión permanente, albergados en instalaciones seguras y resistentes que contemplen las necesidades básicas de espacio y ambientación y que impidan su huida. O sea, tenerlos encerrados y que no puedan salir. Perdón. También restringiendo la circulación de los referidos canes, los cuales no podrán transitar en la vía pública ni en otros espacios públicos. También el proyecto especifica cómo tendrá que ser ese lugar donde esos animales estén encerrados, ¿no? Dice que tienen que cumplir con los requisitos de seguridad para evitar su escapatoria o posible acceso a la calle, ¿no? Tenerlos encerrados en un lugar que, además que tenga todas las seguridades para que no salgan, bueno, no puedan básicamente tener contacto con el mundo exterior más allá de su dueño. También habla de la creación de una sección de perros potencialmente peligrosos en el ya existente Registro Nacional de Animales de Compañía, o sea, en este registro hacer una lista de cuáles son los perros potencialmente peligrosos y allí se van a inscribir los perros de las razas que hace referencia al proyecto, que recién contamos que son 15. También el proyecto de Reis señala que los tenedores de los perros tendrán un carné que los autoriza para la tenencia, o sea, se tienen que certificar, tienen que tener un carné para la apropiación. Y asimismo, al momento del registro deberán llenar una declaración jurada en el que constatarán si el animal fue adiestrado, si cuenta con antecedentes de agresiones y acreditar que los referidos perros portan un microchip identificador implantado de forma subcutánea que permita conocer los datos de cada animal, así como su propietario, poseedor
o tenedor, ¿no? Un montón de exigencias para la tenencia de estos perros. Estamos hablando de los que ya tienen, ¿no? Claro. O sea, vos tenés uno de estos perros, es parte de tu familia, es parte de tu cotidianidad. Bueno, si se aprueba este proyecto, esto es lo que te van a estar exigiendo. ¿Qué pasa a futuro, no? Hablábamos de la prohibición. ¿Qué pasa con la posibilidad de comprar, de criar y demás? Adoptar. Bueno, la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal definirá por resolución fundada el carácter de peligroso de las razas y cruzas caninas de estas 15 razas que les hacíamos referencia recién. Podrá determinar su prohibición total de importación, comercialización, transferencia, cría de razas caninas y felinas, así como establecer las condiciones que deben reunir los titulares tenedores de las mismas y las zonas habilitadas para ello. Es decir, le pone un carácter digamos, regulatorio a todo esto que contábamos y se crea esta comisión va a tener, digamos, la potestad de hacer cumplir la ley en este sentido. ¿Por qué la propuesta? ¿Por qué Nivia Reich entiende que esta propuesta es importante? Bueno, mismo en el proyecto ella señala que la mayor parte de las víctimas son niños, son bebés y ancianos que quedan con secuelas físicas y psicológicas de por vida a través de los ataques de estos perros y que se ven obligados a someterse a varias cirugías para poder minimizar las consecuencias de las mordeduras cuando las mordeduras no llegan a la muerte, ¿no? Que sabemos que hay muchos casos, perdón. En el proyecto de ley además se dan cifras, ¿no? La diputada señala que en la última década se dan entre 2.500 y 3.000 casos anuales de ataques de perros de diferentes razas en todo el país y la mitad de ellos son aproximadamente aquí en Montevideo y según los datos que maneja, estos son datos que maneja el Departamento de Zoonosis y Vectores del Ministerio de Salud Pública. Y también otra cosa importante es que de alguna manera surge esta iniciativa luego del ataque a un niño de 5 años días, sí. En Atlántida. Yo estuve en conversación con su mamá, estuve en conversación con su padrino. La historia es que este niño era cuidado por una señora habitualmente, que bueno, era amiga de la familia. Cuando los padres trabajaban, este niño se quedaba con ella. Ocasionalmente se quedó una tarde con ella. Tenía estos perros como vecinos, son de un vecino los perros. Lo conocían, habitualmente en las tardes jugaban con él. Y bueno, una tarde los perros atacaron a este niño y le dieron muerte y la mujer quedó muy grave. Sí, un drama, una tragedia espantosa, ¿no? Esto no es la primera vez que pasa. Entonces, de algún modo también se genera de vuelta un planteo, un proyecto de estas características con mucho más rigurosidad en este caso, ¿no? Con situaciones que despiertan el rechazo de mucha gente y el amparo de mucha otra, ¿no? Si nos permiten, antes de hablar y seguir conversando, intercambiando, tenemos ya algunos expertos que nos están esperando. Vamos a compartir una opinión de calle que hicimos en las últimas horas que refleja un poco la opinión de los uruguayos. Habría que ver realmente qué se considera un perro peligroso. Se conoce mucho el tema esto de los pitbull, ¿no? De que son peligrosos. Creo que somos nosotros los que lo maltratan. Al maltratarlo y al enseñarle a morder, a atacar, es lo que lo hace peligroso. Pero no creo que por naturaleza lo sea. La crianza de los perros va en el dueño y no en la raza misma. Siempre educándolos bien con la gente, con los niños. Me parece que no va en la raza del perro, sino en la persona en sí. La actitud del perro depende más de la enseñanza que tiene y de la educación que tiene que del perro. Yo tengo un cimarrón y yo lo crío suelto en el patio de casa, o sea, como uno más de la familia. Peligrosos sí, pero que sean buenos y sanos no, pero peligrosos sí, estaría muy bien. Totalmente en desacuerdo. En primer lugar porque las razas de perro no hay unas más, en mi opinión, no hay unas más agresivas que otras. Ya el hecho de determinar qué perro es de qué raza es un problema. Ahora hay perros que se consideran peligrosos, que antes era la custodia ideal para un bebé. Yo soy abogado, entramos en una nube difusa y va a ser imposible de aplicar una situación similar. Bueno, la tendencia en la opinión es que el problema no es el perro, no es la genética, sino quienes los educan y quienes los crían, ¿no? Y que prohibir las razas no sería la solución, ¿no? Mucho más lógico analizar a la persona que posee un perro, que es dueño de un perro, que al propio perro, ¿no? A ver qué es y para qué lo va a usar y qué es lo que pretende del perro. Yo digo, escuchando, realmente no conocía muy bien este proyecto, escuchándolo todo ahora de parte de Magui, digo, lo comparto salvo dos cosas, la esterilización y lo que es ese encierro carcelario del animal. Digo, creo que hay otras formas
capaz de cuidado, que ahí es donde entra el dueño o el rol del dueño en este tema. Ahora, desconozco los antecedentes, digo, que tengan que ver con la biología del animal en cuanto a genética. En lo que tiene que ver con el ser humano es una realidad que digo que nuestro comportamiento incide en dos cosas. Obviamente lo que es el contexto o el hábitat o todo lo que recibimos a lo largo de la vida, más aspectos genéticos. Eso es una realidad. Vamos a tomar, lo desconozco en el animal. Lo desconozco en el animal. Tenemos ahí a dos expertos, que me parece que está bueno escucharlos porque ellos vienen estudiando el tema hace muchísimos años y creo que nos va a nutrir mucho esta conversación. Alberto Sirio, que es presidente de la Academia Nacional de Veterinaria, está vía Zoom con nosotros, y también vamos a recibir a Pablo Cejaviagas, que es médico veterinario especialista en comportamiento animal. Gracias por estar con nosotros esta mañana a ambos. Lo tenemos al ruso abajo y a Sirio arriba. ¿Cuál es la primera impresión? Es decir, entendemos que vos, ruso, tenés una postura contraria a este proyecto. Por el contrario, Alberto estaría un poco también amparando lo que se está planteando a nivel legislativo. Sus primeras impresiones respecto, ¿es un tema de genética, de raza, o es un tema de comportamiento en función de cómo lo educan sus amos al perro? Ruso. Bueno, buenos días Alberto, buenos días a todos. En realidad, antes que nada, lo primero que a mí se me ocurre opinar sobre esto es, y esto ya excede el contenido, es que como veterinario a mí me preocupa bastante que se elaboren proyectos de ley vinculados a nuestra temática sin que profesionales eruditos en el tema hayan sido consultados, ¿no? Asumo que la mayoría de los proyectos de ley que se elaboran en este país, ya sea de viabilidad, vivienda, consultarán con arquitectos, con trabajadores sociales, con ingenieros, y en este caso parecería ser que hablar sobre, en este caso, bueno, perros, razas, comportamiento, bueno, no es necesario consultar con la profesión, y eso a mí me preocupa bastante. Lo segundo que me preocupa es el momento en donde sale, en donde parecería ser que luego del terrible acto que pasó hace 2 semanas, es lógico que todos estemos bastante sensibilizados, es lógico que algunos quieran, sí, que esto no suceda más y busquen cualquier alternativa posible, pero lamentablemente a mí me toca, o a nosotros nos toca, no ser pitbulligos o abogados de las razas en teoría peligrosas, sino que hablar un poquito de la realidad, un poquito de la ciencia, para que estas situaciones obviamente no pasen, pero para que no seamos muy ignorantes en ese tema. Claro, si había... Permitime preguntarle a Alberto, porque creo que la Academia Nacional de Veterinaria sí está amparando este proyecto y hay una consulta previa a la formulación de lo que son, digamos, los planteos. ¿Es así, Alberto? ¿Ustedes fueron consultados? Buenos días a todos. Buenos días, Pablo. Bien. Y nosotros fuimos, después que apareció este proyecto que pasó al Parlamento, se nos consultó sobre nuestra opinión, y en ese momento, dijimos que globalmente hay un acuerdo con lo planteado por el proyecto, por la diputada Reich, en la medida en que coincide un 80-90% con una propuesta que tiene la Academia de Veterinaria, que fue publicada, difundida, realizada hace un par de años, que contiene prácticamente todo lo que se propone en este proyecto. Quiero aclarar, antes que siga adelante, que yo estoy hablando en nombre de la Academia Nacional de Veterinaria. Lo que voy a expresar está indicado en esa propuesta de la Academia, y que no hablo a título personal. Por otra parte, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que buscar una solución a este problema. No puede ser que la población uruguaya, las autoridades, sigamos sacrificando niños, sacrificando personas a manos o a bocas, digamos, de determinados animales. Estamos todos de acuerdo que realmente hay que buscar una solución, y hay que buscar una solución a cortísimo plazo. He visto por la encuesta callejera que ustedes hicieron que hay una falta de información muy grande en la población.
es lógico, son personas que no se han dedicado a este tema y que opinan según se dice o según las cosas que oyen. En realidad lo que sucede es que a nivel mundial los expertos, los etólogos, los veterinarios, hay, podríamos llamar como dos escuelas o dos opiniones preponderantes que enfrentan en cierta medida la genética de un animal con su cría, su ambiente. Las dos posiciones están de acuerdo en que hay una base genética. En lo que se diferencian es en la proporción, en cuánto influye esta base genética en el comportamiento del animal. Hay posiciones, los que son más partidarios de que este fenómeno, esta agresividad se debe a la crianza del animal, al ambiente en que ha crecido, piensan que se puede deberse un 80%, 80 o más por ciento de las causas. Claro. El otro grupo piensa que hay un 60 o un 70% de peso del paquete genético en este comportamiento. Permitime, Alberto, permitime que queremos que Pablo también dé su punto de vista, porque tiene, creo, algún matiz respecto a esto que vos estás diciendo, ¿no, Pablo? Muy bien. Bueno, en realidad, yo, a diferencia de, me llama bastante la atención cómo la gente realmente tiene un conocimiento bastante más avanzado de lo que sucede. En la etología clínica veterinaria, que somos los encargados de estudiar, tratar y diagnosticar los problemas de comportamiento, existen dos tipos de escuela, una que es anglosajona y una que es francesa. Difieren en muchísimas cosas en cuanto a los aspectos relacionados al manejo, al desarrollo de ciertas patologías comportamentales. Sin embargo, las dos, que son las que se toman en cuenta en la academia, no es que las tome en cuenta yo, el porcentaje de expresiones en base a lo genético y en base a lo comportamental, no necesariamente para el comportamiento agresivo, sino que para todos, siempre está en un 80-20. No hay ningún comportamiento en etología clínica veterinaria, llame el que sea, que tenga un 60% de un comportamiento genético. En todo caso, hay algunos que tienen un comportamiento genético mucho mayor y se llama comportamiento innato y no adquirido. Claro. Sin embargo, los comportamientos que tienen que ver con la forma de relacionarse entre ellos, pero para con nosotros y demás, necesita de unas bases que se llaman de sociabilización, aprendizaje, primera gestación, periodo prenatal. Todo eso es entorno, lamentablemente no son genes. Los genes sí simplemente lo que hacen es tratar de trazar lineamientos, proteínas, sistemas nerviosos centrales para que después el temperamento, junto con la crianza y el ambiente, genere una especie de generen su carácter. Pero si nos vamos al contenido, que en realidad es lo que a mí más o menos me llama un poco la atención, porque para discusiones técnicas estos podemos tener un rato bastante largo y no creo que a la gente le interese, quizá a la academia sí. La evidencia científica está llena de información que explica de que la prohibición de las razas en ninguno de los países ha hecho de que disminuya el porcentaje de accidentes que suceden. En ninguna. Sí, tanto en España como en Irlanda, Francia, Inglaterra, en Noruega. De hecho, hay estudios que concluyen que el número de mordidas no solo no aumentó, sino que la peligrosidad o la mordida o el daño, porque hay trabajos hechos inclusive en conjunto con los médicos pediatras, no era el mismo. Holanda lo prohibió 10 años, no hubo cambios y lo volvió a incorporar. Además estamos hablando de países donde el 30 al 35% de la gente tiene perros. Claro. Sí, una población controlada. Russo, si los genes no determinan cómo va a ser el perro, ¿por qué hay perros que son agresivos y por otra parte hay tantos de estos que están mencionados en la lista que son divinos con los bebés, que son súper sociables? ¿Qué es lo que determina la agresividad del perro específicamente? Es que en realidad dentro de una misma raza la genética varía y perros se pueden comportar de distinta manera dentro de una misma raza. Claro. Por lo tanto, ¿por qué yo puedo pensar de que hay genes que en la misma raza se suprimen si en teoría ese paquete ya viene incorporado y en otras razas no? Porque en realidad lo que prima más allá de la genética, que yo no la descarto. Es más, a nosotros nos encantaría poder encontrar un paquete genético ligado a la raza para poder suprimirlo y decir terminemos con este problema. Claro. El problema es que no está concebido de esa manera y en realidad
si nos ponemos a hablar de los datos que se manejan, ¿no? 2.500 casos de mordidas al año en el Uruguay, el Ministerio de Salud Pública, que de hecho, dicho sea de paso, no confecciona la lista de razas. Está bien, dentro del argumento, esas 2.500 denuncias, luego aparecen 4 o 5 recortes de diario que hablan de la raza Pitbull. Nos estarían faltando los 2.496 mordidas que sí ocurrieron, que sí fueron denunciadas, pero que parecería ser que la raza es... otra. Russo, espera, permítame, porque quiero que Alberto, porque cuando Russo estaba haciendo referencia a que había quedado demostrado que la prohibición en el mundo no ha bajado el nivel de agresividad de los perros y de mordidas, no estabas muy de acuerdo, me decía Alberto. Vamos a permitir que también vos te expreses en ese sentido. Después seguimos con la ronda de preguntas, chicos. Alberto. Sí, bueno, gracias Pablo por la actualización de los porcentajes, que tú los manejas mejor que yo. Yo decía que hay 2 escuelas y por supuesto hay datos, enorme cantidad de datos internacionales, no solo en Uruguay, básicamente internacionales, que están mostrando la peligrosidad inherente a determinadas razas. No son básicamente datos estadísticos, encuestas que se hacen, estudios que se hacen estadísticos, pero también datos científicos, datos de experimentaciones a nivel de laboratorio. Yo le voy a citar uno, por ejemplo, de los centenares que hay, que es un trabajo que se hizo en Estados Unidos y Canadá, publicado en una revista llamada, en un libro llamado Animals, que abarca desde septiembre de 1982 a diciembre de 2014. Fíjense el rango de tiempo en que se hace un estudio. Y se estudian los ataques por perro que provocaron muerte o mutilaciones. Y se diferencian los grupos clásicamente denominados PPP, potencialmente peligrosos, y otros perros que teniendo una condición corporal similar no se consideran peligrosos. Les doy los datos. El total de agresiones por los perros peligrosos, por los PPP, en ese periodo de tiempo de más de 20 años, fue 4.700 agresiones, frente al total de agresiones de otros perros similares, 171. El total de muertes por agresiones por PPP fueron 493, frente a 13 muertes por agresiones de otros perros. El total de mutilaciones por parte de los PPP agresivos, 2.828. Y el total de mutilaciones por los otros animales, 121. Este es el documento más completo que encontré, pero hay muchos otros que están indicando lo mismo. Hay la legislación internacional, por algo hay 18 países, más allá de que alguno haya dado marcha atrás, hay 18 países con un listado de razas prohibidas. Y el común denominador de esas razas prohibidas es el American Pitbull Terrier, el Fila brasilero, el Tosa japonés, y también muy frecuentes el Rottweiler y el Dogo argentino. Hay un ranking de razas peligrosas que no lo voy a leer ahora porque está documentado en muchas publicaciones. Y hay especialistas, por supuesto, que hablan de esto, etólogos también. Bueno, por ejemplo, Alicia Delamo, está que claro, es la son subdirectora del área de son pequeños todas, animales Alberto, de ciencias veterinarias. son todas informaciones que son valiosas, son estudios internacionales, pero también están los otros números de los que hablaba el Russo, ¿no? Y acá, más allá de discutir los porcentajes, las cifras, queremos entender otras cosas, ¿no? Porque la misma raza tiene comportamientos distintos según la familia, según los contextos, según los entornos. Pero eso es lo que queremos saber. Claudia, yo que te decía, volver agresivo a un pitbull es un bollo. Volver agresivo a un bulldog francés es imposible. O sea que hay razas que tienen las características necesarias para volverlas agresivas. Y como te decía al principio,
la gente ha encontrado en estas razas agresivas una solución a la inseguridad. Entonces ya ahí tenés un problema. Entonces vamos al comportamiento humano, no al comportamiento animal. Bueno, exactamente. Yo siempre digo que esto es como heredar un revólver. Vos podés heredar un revólver con distinta cantidad de balas y lo puedo tener en mi casa toda la vida y ese revólver no usarlo y no tener ningún tipo de dificultad. Claro. Obviamente que ante determinados contextos ese revólver lo puedo usar y no es lo mismo que tenga 2 balas a que tenga 4, 5 o 6. Yo lo que quería preguntar es cuánto incide la acción instintiva del animal, de un animal que obviamente no es un ser racional, como los seres humanos, donde también pesa la genética y pesa los contextos de crianza. En la medida que no haya 0%, digo, obviamente, aunque sea un 20 y un 80, algo pesa. Y la segunda pregunta que quería hacer es ¿qué es lo que más rechina de este proyecto? O sea, personalmente me cuestiono lo que es el encierro y lo que es la castración, pero el resto de las medidas no me parecen irracionales. Vamos a pasar por Pablo, así responde todas las preguntas que quedaron pendientes. Sí, no, de hecho, que yo estoy seguro que al finalizar esto, con Alberto y la profesión en general, vamos a estar más de acuerdo en un montón de cosas, porque hay algunas que inclusive de lo que yo puedo saber de legislación, y creo que es el momento de estar de acuerdo en todo eso. Ahora, lo que sí tenemos que tener en claro es que de los estudios que hablamos, cuando hablamos de genética y hablamos de resultados de razas peligrosas que han atacado, como lo decía Alberto, no nos debemos olvidar de que hay un montón de matices que eximen simplemente a que la explicación sea genética, ¿sí? Porque no son perros que han estado perros gemelos que han sido estimulados en una pecera con los mismos estímulos todos los días, en donde uno puede detectar o no los cambios de conducta de acuerdo simplemente a la manifestación de los genes. Acá lo que sí se puede ver es, y existe, y se ha confeccionado, y es muy difícil hacerlo, es un índice de peligrosidad, que lo que me va a dar es el porcentaje de ataques que de una raza causa, ¿sí?, sobre el porcentaje que esa raza supone sobre el total. Eso es un dato que es difícil de acceder en la mayoría de los lugares. Ahora bien, en ese ranking está el Pitbull, está el Chow Chow, está el Rottweiler. Ahora, la búsqueda, los análisis o cómo se analiza no son del todo muy científicos, sino que, primero, la búsqueda es bastante sesgada. La mayoría de los perros, de la gente que busca este tipo de perros, los busca por guardia. Por ejemplo, hay un estudio que habla de que el 72% de los perros que fueron asesorados por veterinarios y técnicos no fue agresivo, y el 21% de perros que fueron agresivos además fueron asesorados por adiestramiento y demás. Y vaya casualidad que dentro de los perros que más se asesoraban estaba el ovejero, el pitbull y el rottweiler. Eso por un lado. Segundo, la información que uno recibe para catalogarlos como raza o no raza es bastante sesgada. No va ningún técnico a verificar de que este perro sea 100% puro, y cuando nosotros hablamos de genes, lamentablemente tenemos que hablar de genética pura, no podemos hablar de mestizos o no mestizos. Y terceros, que se basan en denuncias. Lógicamente, y comparto con Alberto, que todas estas razas potencialmente peligrosas, y es lógico que si muerden son potencialmente peligrosas. El problema está en que el motivo por lo cual eso sucede no necesariamente se lo expresa lo genético, porque sí, yo como especialista en esto, y además cuando la agresividad no sucede porque sí hay un montón de contextos, ya sea la función del perro, dónde estaba el perro, qué hice yo para que ese perro sea más o menos sociabilizado, ¿Pablo? Dónde estaban los chiquilines y demás. Sí, perdóname. Ese modo de crianza hace de que tanto un labrador como la madre de Teresa de Calcuta o una lassie sean igual de agresivos. Pero por ejemplo el caso del niño que lamentablemente falleció hace 15 días, ¿cuál era el contexto en ese caso? Es decir, por esto que estás relatando vos. Yo no me puedo atrever a decirlo porque en realidad, y de hecho aprovecho, y esto no quiero que se lo tomen a mal ustedes, porque también hay estudios en Canadá que intentan ver cómo el manejo de los medios de comunicación afecta no solo el sentir de la gente, sino la toma de decisiones. Y tienen el mismo problema. En Canadá hay 311 ataques por año, simplemente se publican 6, los 6 pitbull,
y los 6 en titulares. Más allá de además intentar, bueno, elucubrar ciertas palabras. Pablo, ¿qué rechina de este proyecto? Que no quedó la respuesta. ¿Qué rechina de este proyecto específicamente, de todos los puntos? Bueno, lo que rechina primero es que no tiene ningún aval científico, ninguno. No hay 2 escuelas para esto, sobre todo a la hora del comportamiento. Pero que haya un registro, eso rechina, que haya un registro, que tengan un chip. No, eso no registra. En eso podemos estar. Acá lo que rechina en realidad es, primero, el momento en donde sale la falta de evidencia empírica de que esto demuestre, porque de hecho, más allá de que existan, siempre vamos a encontrar mordidas y quién mordió más y quién mordió menos y por qué, habría que estudiar el lugar donde se hizo. La evidencia empírica indica de que no aumenta ni disminuye el índice, el porcentaje de perros, de niños o personas que denuncian haber sido agredidas. ¿Por qué? Porque en el mundo, y ahí sí hay hay muchos estudios, que hablan de la agresividad, que tenemos que diferenciarla de la peligrosidad. La agresividad es un comportamiento agresivo, un comportamiento de un animal que es una conducta que es amenazante, que es peligrosa, que le lleva o le parece a un observador que lleva al daño de una entidad o un objeto blanco. Eso va desde un gruñido hasta el ataque explosivo. Esa es la agresividad. En esos estudios sí hay un montón de evidencia científica que el 70% de los casos de agresividad son perros mestizos. Por ejemplo, en Buenos Aires y en la gran mayoría de los países. Después tenés los ovejeros alemanes, pican en punta. Los labradores pican en punta. Los cocker pican en punta. Los caniches pican en punta. Tenemos un estudio en Uruguay que que no es mundial y que no necesariamente, y que digo, tenemos que utilizarlo, ya que con estas 15 razas que vimos, bueno, en Uruguay el ovejero alemán es el primero que actúa en este caso. El segundo es el labrador, el caniche, el cocker y hasta el cimarrón. Ninguno de esos está en esta lista. El problema de hacer esta lista es que a mí me va a dar una lista de animales no peligrosos. Claro. Por lo tanto, yo no me voy a excluir de hacer el 80% de las cuestiones que tengo que hacer para que este perro tenga un comportamiento acorde a lo que yo le eduque y demás. Después, ¿todos podemos tener un pitbull? ¿Todos podemos tener este tipo de razas? Yo creo que no. ¿Deberíamos de fiscalizarla? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros en esto, en realidad, más allá de todo, estamos perdiendo el tiempo, en realidad. Porque esto que sale, ahora, hace de que nosotros, 2 colegas, estemos hablando de distintos detalles y distintas cuestiones, cuando en realidad esto se explica más, no solo por el sexo, sino por las experiencias tempranas, sino por la socialización, sino por el aprendizaje. Tenemos que empezar por lo que sí está demostrado, ¿no? Por ejemplo, no sabemos ni cuántos animales tenemos, dónde están. Tenencia responsable, ¿no? Para resumir, es una tenencia responsable. Más allá de eso, ¿dónde están? Tenemos y Alberto lo sabe, en la Facultad de Veterinaria nosotros salimos casi sin saber castrar. Tenemos soldados en la Facultad de Veterinaria que pueden ayudar a elaborar un montón de planes para inclusive no solo agarrar experiencia, sino que ayudar en el número de perros que ni siquiera sabemos que tenemos. Está claro todo lo que falta de trabajo por delante. Ya lamentablemente tenemos que ir cerrando y quiero darle el uso de la palabra a Alberto para que también en 3 líneas haga las conclusiones de lo que parece toda esta charla, y ya agradeciéndote, Pablo, y de repente quizá en otro momento podemos seguir esta conversación porque es un proyecto que está ahí en el Parlamento, ¿no? Seguramente va a tener una discusión y va a ser tema más adelante acá del programa. Gracias por haber estado con nosotros, Russo. Sí, de hecho, déjame decirte, perdóname, que la Sociedad de Medicina Veterinaria, junto con la facultad, con la Universidad de la República, en estos días va a estar sacando una especie de comunicado también de opinión pública para que se sepa su postura de este tema, que también creo que es interesante porque es gran parte de los institutos que en nuestra profesión se avala. Ni que hablar. Bueno, Alberto, le agradecemos también, lo dejamos un minuto para que... Sí, no, de acuerdo con lo que acaba de decir Pablo, un poco lo que trascendió por la prensa es un poco un enfrentamiento entre los sectores de nuestra profesión. Esto no es así, hay algunos matices de diferencia, pero globalmente la profesión está de acuerdo en las medidas a tomar en este problema. Dentro de poco se va a hacer, unos días,
vamos a hacer una reunión de las distintas instituciones de la profesión, la facultad, la sociedad y la academia para tratar de sacar un comunicado conjunto sobre este tema. ¿Y respecto a las preguntas que nos hacían para cerrar esto, por un lado, retomo lo que decía Pablo, es importante diferenciar la agresividad de la peligrosidad. Sí. Los perros peligrosos, los catalogados como perros peligrosos, no necesariamente son los más agresivos. Sí tienen un cierto componente de agresividad, pero no son los más agresivos. Estamos todos de acuerdo en que uno de los perros, las razas más agresivas es el Cocker Spaniel, pero evidentemente no está considerado una raza peligrosa porque su mordida no puede causar daños de importancia como la de los otros animales. Ahora, entre los perros hay perros que tienen un formato corporal, una fuerza que podrían ubicarlos dentro de los perros peligrosos, pero sin embargo, si nosotros comparamos los perros potencialmente peligrosos, como los que estamos hablando, el pitbull, el dogo de Burdeos, el fila, el rottweiler, etc. Hay animales como el San Bernardo, el gran danés, el golden retriever, el bulldog inglés, el boxer, que tienen una fuerza de mordida y una capacidad muscular y una elasticidad similar, sin embargo no son agresivos. Claro, bueno, está claro. Tenemos que ir cerrando esta conversación. Yo les quiero agradecer a los dos el que hayan participado, y la verdad que lo que me queda de esto es que se van a juntar todas las partes y que eso capaz que genera un mensaje a este proyecto, capaz que se puede robustecer, fortalecer, modificar y llegar a algo más representativo, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo que hay cosas para legislar. El tema es que capaz que falta información al respecto. Y que después se extienda un registro general de todas las razas, ¿no? Que nos hagamos responsables de los animales que tenemos. Y después la tenencia responsable, por supuesto. 10 segundos, 30 segundos solamente quería hacer una apreciación sobre el proyecto. Que nosotros filosóficamente estamos de acuerdo con el proyecto, pero evidentemente necesita. No creemos que sea necesario, por ejemplo, prohibir 15 razas. Hay algunas que podrían ser prohibidas, pero hay que hacer en los otros artículos del proyecto, en los cuales básicamente estamos todos de acuerdo con algunas, modulando algunas cosas, modulando eso de la tenencia, pero por ejemplo podría incluirse la obligación de un seguro de responsabilidad civil para la persona que tenga estos animales, para poder resarcir a la víctima, por lo menos económicamente. Está bien. Y además va a tener un efecto disuasivo en el sentido de que quien va a tener un pitbull y tiene que pagar un seguro lo va a pensar. Está bien. Está buenísimo. Muchas gracias a Pablo y a Alberto por haber compartido todo este rato esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Que tengan buen día. Igual para Saludos, Alberto. Ahí está. Polémico el tema. La verdad es que está buenísima esa reunión que se va a generar en estas horas entre todas las partes, porque seguro va a impactar en el contenido de este proyecto, porque la diputada Reich se apoyó en la academia, ¿no? Para formularlo. Yo le escribí a la diputada recién ante los dichos del ruso, porque dije, bueno, ¿realmente se apoyó o no se apoyó? Me dijo, sí, yo me apoyé en la academia de veterinaria e incluso compartí reuniones con ellos e incluso me pasaron todos los papers que los que ellos han analizado y es por esos papeles, digamos, esas investigaciones que tienen esa posición. Otra cosa también importante es, tal vez hay un punto medio, y como decía Daniel, hay cosas de este proyecto como la tenencia responsable, las exigencias y demás que están todos de acuerdo. Y no se llega al punto de la prohibición o del tener al perro encerrado. Pero digo que hay países, por ejemplo, como Australia, que yo ya creo que he dicho que he ido muchas veces, donde el tema del registro, la responsabilidad y la utilización del chip para todos los perros, aunque tengas un cusquito de este tamaño. Entonces, eso la verdad que genera un acto de responsabilidad y de cuidado extraordinario. Acá fracasó. La implantación del chip fracasó, recordamos, que fue el año pasado. Estamos hablando de sociedades diferentes. Lo que está clarísimo es que hay dos escuelas totalmente diferentes que tienen sus posturas distintas y yo creo que hay que enfatizar, como decía el ruso, no solo en lo comportamental del ser humano, sino en la tenencia responsable. Recordamos que hace unos días, desde el Ministerio del Interior, junto a Animales Sin Hogar, incautaron 11 perros que estaban en un estado de maltrato severo, entre ellos algunos de los perros que estaban acá. O sea, que están destinados a la cría, a la venta, al entrenamiento, o sea... Sí, el tema es si como política de Estado está la decisión de fiscalizar y atender el tema, porque a ver...
El ser humano, sabemos que hay personas de bien y personas que no son de bien. Y hay gente que tiene bien a los perros y gente que tiene mal a los perros. Los que tienen mal a los perros lo van a seguir teniendo. O sea, lamentablemente va a seguir existiendo. O no, si el día de mañana te multan, te mandan en cana, vas preso. Si no hay una fiscalización, eso va a seguir pasando. Claro. Si hay fiscalización, o sea, si ponemos la guita, porque el tema es plata, ¿no? Gente funcionarios que controlen, disposición para recorrer el país y evitar que esto pase. Si no está esa fiscalización, los que los tienen mal los van a seguir teniendo mal. Claro. Y hay una realidad social que incluso sería para otro estadio de análisis. ¿Qué hay quienes, como decía Dani, tienen el perro como tienen un arma y son los que da del barrio porque tienen un perro a imagen y semejanza de cómo son ellos? Claro. Y eso es un problema. Ahora, a mí me parece, ¿saben qué, chicos? Que cuando hablamos de tenencia responsable, la mayoría de nosotros no sabe lo que es la tenencia responsable y habría que educar sobre tenencia responsable. Cuando una persona compra un perro o adopta un perro, se le debería de instruir respecto a si es adecuado ese perro para el ambiente donde lo lleva. Pero si hay un registro y un seguimiento, eso es fácil. Lo claro, que no existe. Pero más allá del registro, que es una cosa formal y que lo puede establecer un proyecto, debería de haber una instancia educativa también, para que uno haga autocrítica y dice, ¿yo realmente puedo tener este tipo de perro o tengo que tener otro tipo de perro? Lo que pasa es que si vos querías a tu perro, como decía Fablet, para que le ladre a la gente, para que sea seguridad, para que no deje entrar ladrones, el día de mañana viene un niño y ¿qué va a pasar? Porque, ¿a vos qué le decís a los casos de personas que te dicen, por ejemplo, acá imagínense un montón de mensajes que agradecemos, ¿no? Está una catarata de mensajes, dice, todas las mascotas tienen un grado de agresividad o peligrosidad, pero con los elementos de adiestramiento y buen trato considero que existen en Uruguay mezclas que van de la mano con la educación. Porque también hay un tema de cruzas, también que dicen que las cruzas a veces generan comportamientos cosas, que son imprevistos. Acá muchos cuentan que tienen perras pitbull, que los criamos en casa con los 3 niños. Muchas fotos mandaron de pitbull con bebitos arriba, explotó el celular. Claro, y mensajes de gente que te dice, te habla de buenas experiencias, otros que te hablan de malas experiencias. Exacto, hay de los dos. ¿No? Y estás hablando de la misma genética, los mismos contextos. Yo estoy hablando en este momento con la mamá del nene que fue asesinado por estos perros. ¿Y qué le vas a explicar a la madre? Que lo que más quiere es que esto no vuelva a pasar. Exacto. Desde el dolor más profundo de perder un hijo en esta situación, por culpa de personas que no tienen a sus perros o por contextos puntuales, le matan al hijo. Es muy difícil y es también poner sobre la mesa el dolor de aquellos que les ha pasado todo esto. Y también el dolor de los amantes de los perros que dicen, bueno, esto me parece también injusto para los perros. ¿Quién es la voz de esos perros? Es un tema muy sensible. Lo que yo creo es que todos tenemos la misma mirada. Todos queremos que estas muertes no sucedan. Hay que hacer algo sobre eso. Pero yo insisto, más allá de prohibición o no prohibición, tiene que haber una tenencia responsable, pero la tenencia responsable solamente llega a buen puerto si hay fiscalización. Si no hay fiscalización, es de la boca para afuera. Fiscalización y educación, Magdalena. Está lleno de perros en la calle. Claro, pero Clau, la realidad es que partimos de la base en que la sociedad es heterogénea. Y así como hay personas que matan personas y personas que agreden o que matan perros o que agreden perros, por más que vos eduques, hay gente desviada que no le va a entrar esa educación. O sea, que tenés que fiscalizarlo, porque el Estado es también el que se tiene que ocupar de garantizar salud a todos los y la verdad que deberían de existir más guarderías para perros, porque hay un montón de perros callejeros y todos los que de repente estamos en zonas rurales o sabemos que después del verano afloran un montón de perros sin dueño que quedan en la vuelta circulando, que después se transforman en jaurías y en problemas. Bueno, claramente también hay una responsabilidad del Estado en este sentido, ¿no? Está la promesa del INBA, del nuevo Instituto de Bienestar Animal, de seguir haciendo castraciones masivas. Sí. Esperemos que suceda. Porque ojalá que suceda, porque se dan esfuerzos individuales. Hay organizaciones que se desviven por los animales, pero no dan abasto, no es suficiente y tampoco a veces tienen no tienen ayuda alimentos ni respaldo de ningún tipo, ¿no? Y por ese lado también se ayuda con estas circunstancias que estamos. Bueno, es un tema eterno este.